Saludos, muchas bendiciones. Este que te habla es el pastor Juan Carlos Ramírez y como siempre para mí es un placer poder contactar contigo a través de estos medios y sembrar en tu corazón una palabra de fe, de esperanza y de aliento en el nombre de Jesús. Esta palabra que vas a escuchar en los próximos minutos no es la excepción y sé que va a ministrar tu vida. Vamos a comenzar una serie de mensajes bajo el tema Jehová entre nosotros. ¿Qué implica Jehová entre nosotros? ¿A qué se refiere la Biblia con esa expresión Jehová entre nosotros, Jehová está contigo, Jehová está conmigo? Quiero que te quedes ahí conectado y puedas escuchar esta palabra que yo sé que va a ser de bendición a tu vida. Jehová entre nosotros es una expresión que mayormente aparece en el Antiguo Testamento, pero que aún también en el Nuevo Testamento, cuando vamos a ver esta expresión, Jehová entre nosotros, es una expresión que aún en el Nuevo Testamento no deja de perder su valor y no deja de perder su esencia. Y esta expresión bíblica, Jehová entre nosotros, podemos verla en dos direcciones, y estoy repasando lo que hablamos ya. Podemos verla en dos direcciones. Número uno, Jehová entre nosotros podemos verla en referencia a un pacto o a un compromiso que hacen dos personas y Dios está literalmente en el medio de ese pacto, de ese compromiso que hacen estas dos personas. Jehová está entre tú y yo en el compromiso que hemos hecho o que estamos haciendo aquí. Una de las variantes o de las direcciones en las que podemos ver esta expresión Jehová entre nosotros es ahí. Jehová en el medio como testigo de un pacto, de un compromiso que hacen dos personas. Número dos, bíblicamente esta expresión Jehová entre nosotros también podemos verla en referencia al Dios que está presente en el pueblo y que es parte de ellos. El Dios que está presente en su pueblo y el Dios que es parte de ese pueblo. Y yo necesito que tú entiendas una vez más en esta mañana que Dios no es un Dios ajeno a su iglesia. Que Dios no es un Dios ajeno a tu matrimonio, que Dios no es un Dios ajeno a tu familia. Dios es un Dios que está en tu familia y es un Dios que está entre tu familia. Dios es el Dios que está en la iglesia, pero al mismo tiempo Dios es el Dios que está entre la iglesia. Y tal vez esa expresión Jehová entre nosotros, si hacemos un search en la Biblia, tal vez esa expresión literalmente aparece en pequeñas ocasiones, no constantemente. Pero sí vamos a encontrar en la Biblia expresiones como Jehová está con nosotros, Jehová está contigo. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos el Salmo 46 donde el salmista dice Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob? Cuando la Biblia usted va y lee esas expresiones, Jehová está con nosotros y Jehová está contigo, son palabras que expresan la misma idea, la misma esencia de estas palabras. Jehová entre nosotros, Jehová está contigo, Jehová está con nosotros, reflejan y significan lo mismo. ¿Qué, pastor? Un Dios que está presente en su pueblo y un Dios que es parte del mismo. Así que no se complique mucho la vida. Cuando usted vea esas expresiones en la Biblia, estamos hablando en el sentido de la definición de la esencia del mismo concepto. Una vez más, el Dios que está presente en su pueblo y el Dios que es parte de ese pueblo. Ahora bien, esta serie de mensajes, cuando yo les comenté el domingo pasado que nació antes de salir en el viaje misionero de la iglesia, ahí fue que, ¿verdad?, nació esta expresión. Pero específicamente esos días yo me encontraba en mi estudio personal, leyendo la Biblia, estudiando ciertas cosas, y cuando voy a la Biblia me topo con esta expresión literalmente. El texto que estaba leyendo se encuentra en Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3, el verso número 11. Sí, Miqueas es un libro de la Biblia. La Biblia no está llena de Salmos, ni de Apocalipsis, ni Génesis solamente. La Biblia tiene 66 libros. Y Miqueas es un libro de esos 66. Así que salga de los Salmos un rato. Mire, hay vida después de los Salmos en la Biblia. Miqueas capítulo 3, el verso número 11. Mira lo que dice la palabra. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Mire la pregunta que
que hace el profeta, citando al pueblo, y le voy a explicar un poco el contexto ya mismo. No está Jehová entre nosotros. Y cuando yo leí esa pregunta y esa expresión, ahí fue que mi corazón se amarró. Mi corazón fue confrontado y comienzo a pensar, Jehová entre nosotros. Y de ahí específicamente es que nace esta serie de mensajes, Jehová entre nosotros. Y aunque no voy a profundizar en Miqueas completo, solamente quiero que para la serie de mensajes, ¿verdad?, utilizar la expresión. Pero usted sabe que a mí, ¿verdad?, pues me gusta siempre buscar el contexto, porque ahí cuando vamos al contexto, ahí pues nos da todavía una idea más clara de lo que significa, de las ideas que hay encerradas, etcétera. Y cuando me puse a estudiar el libro de Miqueas, su profecía, etcétera, no podía dejar de concluir en mi mente ciertamente y atar esta idea de Jehová está con nosotros con lo que vivía el profeta Miqueas en su momento. Mire, como le dije, no voy a profundizar porque no es el punto del mensaje en esta mañana, pero quiero darle unos datos para que lo tenga presente y entienda un poco más esa expresión al contexto de Miqueas. Cuando miramos el trasfondo y el contexto de Miqueas, vamos a ver que Miqueas era un campesino. Miqueas vivió en aquel momento de su época y sufrió la persecución por parte de los ricos y por parte de las personas en la sociedad que querían apoderarse y poseer la tierra de aquellos que vivían en el campo. Si usted tenía campos en aquel momento, ganados, etcétera, en el tiempo de Miqueas, la gente que tenía el poder económico, la gente que tenía la accesibilidad, pues estaba con el corazón lleno de avaricia, buscando de codicia, buscando cada día querer acaparar más, querer buscar más. Y lo que hacían era aprovecharse del que no tenía para así ellos poder tener más. Se dice que Miqueas profetizó también para el tiempo de Isaías, que es contemporáneo con el tiempo de Isaías. Y es en ese momento, en ese contexto en el que Miqueas, en el que Dios levanta a Miqueas con una palabra para el pueblo. No solamente Dios levanta a Miqueas con una palabra para el pueblo. Miqueas trae una palabra de juicio para el pueblo porque el pueblo se había alejado de Dios. El pueblo estaba en desobediencia a Dios. Pero como Dios es un Dios tan justo, tan misericordioso y fiel a lo que Él mismo ha prometido, no solamente a través de Miqueas le da una palabra de juicio al pueblo, sino que al mismo tiempo le da una palabra de esperanza, de restauración, de redención a ese mismo pueblo. Ese es el Dios que servimos. Dios no te condena. Dios te dice, sabes que estás haciendo las cosas mal, sabes que tienes que renunciar a ese estilo de vida, sabes que tienes que dejar de hacer eso, y si lo haces, yo te prometo bienestar, yo te prometo prosperidad, yo te prometo estar contigo, yo te prometo hacerte un nuevo hombre, una nueva mujer, pero tiene que haber un arrepentimiento, un cambio en tu vida. Lo que pasa es que a la gente a veces le gusta más dejar el mensaje en el juicio, porque lo que vende más es el juicio. Pastor, no podemos predicarle juicio. Si es lo que Dios te dio, háblalo, pero no lo dejes incompleto. Habla del juicio, pero habla también del Dios que quiere librarte de ese juicio. Habla del mismo Dios también que a través de su Hijo te abrió el camino a la salvación. Y eso es lo que usted va a encontrar básicamente en el libro de Nehemías, esos primeros tres capítulos. Usted va a ver esa profecía de juicio para el pueblo. Y en los capítulos que quedan va a ver cómo Dios a través de Miqueas también le habla de un futuro de esperanza, de restauración, de bendición. Si ellos obviamente se arrepentían y volvían a Él. La gente como Miqueas, que era campesina, que no tenía tal vez mucho acceso a la economía, etcétera, estaban siendo oprimidos, afligidos por la gente de la alta sociedad. Y si usted sigue mirando y estudiando el libro de Miqueas, podemos ver y comprender que en el tiempo de Miqueas había corrupción, había injusticia, había corrupción, había injusticia en la sociedad, en la política, en el sistema judicial, cualquier parecido con lo que veamos hoy en día. Toda la sociedad, para donde quiera que usted miraba, todos los sistemas estaban corrompidos. ¿Y sabe qué? Lamentablemente, incluyendo el sistema religioso. Así que aún el sistema religioso de aquel tiempo no se escapó de la corrupción, de la maldad
de la avaricia, de la codicia que dominaba el corazón de los hombres y mujeres en aquel momento. Pastor, ¿y cómo usted llega a esa conclusión? Eso es lo que leímos el verso 11. Ese verso 11, hermanos, cuando lo leemos bien y lo analizamos, debe llevarnos a reflexionar. Porque podemos ver ciertamente que la condición de este pueblo en aquel momento era una situación crítica. Era una situación crítica. ¿Qué le está diciendo Miqueas al pueblo? Los jefes y los gobernantes están tomando decisiones basadas en sobornos. Yo te pago para que tú me ayudes con estos permisos. Yo te pago para que tú me ayudes con esta decisión. Yo te pago para que tú me ayudes y me resuelvas este caso de esta forma y de esta manera. Los jefes y los gobernantes tomaban decisiones basadas en sobornos. Número 2, Miqueas le dice al pueblo, los sacerdotes sí están enseñando la ley, pero están enseñando la ley a menos que se les pague. Si no se les paga a los sacerdotes en el tiempo de Miqueas, ¿no querían enseñar la ley? Y lo tercero que Miqueas le dice al pueblo es, los profetas están ejerciendo su oficio de profetizar por dinero. Y no mire para el lado, mire para acá. Pero ¿no le parecerá esta escena muy conocida? Y no lo traigo a modo de criticar ni nada, sino para que hagamos una reflexión teológica y como iglesia en el día de hoy. Lo terrible es que esta gente lamentablemente estaban usando el nombre de Dios para justificar su conducta. No, tranquilo. Si Dios está entre nosotros, nada va a pasar. Las profecías esas de juicio, lo que está diciendo, no, tranquilo. Que tú me pagas para que yo profetice, tranquilo. Que me pagas para yo enseñar la ley, tranquilo. Nada malo nos va a pasar si Dios está entre nosotros. Eso es lo que dice Miqueas en el verso 11. No se preocupe que ahorita lo voy a llevar a un lugar, un final feliz. Pero tengo que llevarlo por ahí para que entienda. Eso es lo que dice el verso 11. Que esta gente hacían lo que hacían en el campo religioso, pero con la excusa de que Dios está entre nosotros. Hermano, y cuando yo leía eso y podía comprender ese contexto, me dio un temor y un terror. Porque el problema no es que el sistema religioso esté corrupto. El problema está en cuando nosotros perdemos el temor a Dios. Y cuando queremos hacer a Dios partícipe de nuestras injusticias y de nuestra corrupción. Dios no puede respaldar y Dios no puede estar presente en un lugar o en alguien que sus acciones van contrarias al carácter mismo de Dios. Yo sé que esta parte, pero analice por un momento. Usted no puede decir que Dios está con usted, pero ayer se amaneció viendo pornografía. Usted no puede decir que Dios está con usted hoy cuando en el trabajo usted le tiró piropos a la compañera de trabajo teniendo a su esposa en la casa. Usted no puede pararse aquí en el altar a rababiar cuando antes de pararse en el altar usted peleó con su esposa, usted maldijo al que estaba en el parking dirigiéndole a Lugiel. Usted no puede decir que Dios está en su casa cuando la música que se escucha es cualquiera menos la de Cristo. Si Dios está contigo, si Dios está entre tu familia,
Cuando miremos sus acciones, cuando miremos su núcleo familiar, cuando miremos tu vida, tú reflejas lo que hay en tu interior. Hermano, perdóneme. Y si usted dice mentiras, en su boca no está Dios. Porque Dios no habita donde está la mentira. Dios es un Dios de verdad. Y a veces decimos así como esta gente, no, pero tranquilo, Dios está entre nosotros, Dios está con nosotros. Podemos seguir así, no funciona de esa forma. Porque aunque estamos en el Antiguo Testamento, mire qué interesante, aunque Miqueas es parte del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ya ahí en ese verso 11 me atrevo a decir que estamos viendo reflejado la intención y el carácter de Dios que va a revelar en el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere, pastor? Ya en ese verso 11 estoy viendo que Dios está mostrándole al ser humano. Tú estás viendo algo de frente, pero yo estoy viendo las acciones que hay ahí. Y es ahí cuando en el Nuevo Testamento Dios entonces le da peso al corazón a las acciones. Y Jesús mismo confronta a la gente, a los líderes religiosos. Pero ustedes por fuera se ven lindos, pero yo, el Padre, realmente veo cuál es la motivación de sus acciones. Y ya que en el Antiguo Testamento estamos viendo esa característica del mismo Dios que no cambia ni en el Antiguo ni en el Nuevo. El mismo Dios que ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. El mismo Dios que ve cuáles son las intenciones que gobiernan y dominan nuestro corazón. Y Dios le dice al pueblo a través de Miqueas que Él está consciente de lo que ellos están haciendo. Y que Él conoce cuál es la motivación de las acciones de ellos. Y que hacen todo lo que hacen bajo el pretexto, Dios está entre nosotros. Nada malo nos va a pasar. Ese es el contexto de Miqueas 3:11. Pero quiero destacar, adicional para moverme a otro punto en esta mañana. Quiero también destacar el hecho de que esta gente, según voy a decir una cosa, digo la otra, de que esa expresión Jehová está con nosotros, también me muestra de que estas personas, de que aún el pueblo estaba consciente y reconocían que Dios estaba entre ellos. Es una expresión de conciencia que ellos reafirman, reconocen que ciertamente Dios era parte de ese pueblo. Pero aunque ellos tenían la conciencia y reconocían que Dios estaba entre ellos y que Dios era parte de ellos, eso no significaba que Dios estaba respaldando y aplaudiendo sus acciones y lo que ellos hacían. No te confundas. El hecho de que Dios esté entre su iglesia, el hecho de que Dios esté entre nosotros, no significa que ese mismo Dios que está entre nosotros aplaude todo lo que hacemos los seres humanos. No significa que ese Dios aplaude y se agrada de todo lo que hacemos. Cuando único Dios se agrada es cuando nosotros vivimos por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que vive con fe toda su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta, es aquel que vive una vida buscando agradar a Dios constantemente y teniendo la conciencia y reconociendo: Dios está conmigo, Dios está entre nosotros, Dios está entre nosotros. No importando el panorama que vea en mi casa, Dios está entre nosotros. No importando el problema que haya en el trabajo, Dios está entre nosotros. No importando el problema que haya a mi alrededor, la crisis, Dios está entre nosotros, Dios está conmigo. Así que esta gente reconocían y estaban conscientes de que Jehová estaba entre ellos. Cuando vamos un poquito para atrás de Miqueas y vamos específicamente al principio, al Génesis, no lo busques solamente de referencia, pero si hacemos un search por toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, literalmente vamos a ver que la intención de Dios desde el principio hasta el final, la intención de Dios siempre fue habitar, siempre fue morar, siempre fue vivir con el hombre y vivir y morir y habitar, entre el hombre. Vivir con el hombre y vivir en el hombre. Esa fue la voluntad. Y aun cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a la creación,
Cuando Dios hace la creación desde nuestra perspectiva bíblica, creemos que las cosas comienzan en Génesis 1:1. En el principio creó Dios que los cielos y la tierra, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y había desorden, pero el Espíritu se movía ¿sobre qué? Sobre la faz. Y Dios comienza entonces a crear, a ordenar, a traer orden. Porque antes de Dios manifestarse, Dios trae orden a nuestra vida. Y Dios comienza a ordenar, Dios comienza a crear. Y una vez todo está creado, entonces Dios crea su máxima creación, al hombre y a la mujer. Pero hay un dato curioso: cuando vamos a la Biblia específicamente podemos ver que una vez Adán y Eva toman del fruto que Dios les dijo que no podían comer, dice que descubrieron que estaban desnudos y se escondieron. Y Génesis capítulo 3 dice que cuando Dios va al huerto y cuando... Dice el texto, cuando Adán y Eva escucharon que la voz de Dios se paseaba por el huerto, ellos se escondieron. ¿Por qué es importante ese dato? Porque ese dato me demuestra que no era ni la primera ni la segunda vez que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios en el huerto paseándose. La voz de Dios para Adán y para Eva era una voz normal y acostumbrada en su rutina diaria. Véalo de esta forma: no es que Dios creó el huerto, creó los animales, creó todo, creó a Adán y Eva y los puso allí y se olvidó de ellos y siguió en su trono. No, Dios hace todo eso, pone al hombre y a la mujer en aquel huerto, pero Él también es parte de esa creación. Él también es parte de ese huerto. Él también es parte de lo que está ocurriendo allí. Y cuando Adán y Eva escuchan la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, como de costumbre, se escondieron. Y ahí es donde Dios le pregunta: ¿están escondidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y el primero que hace una pregunta en la Biblia es Dios. Y esa es la primera pregunta que Dios hace en la Biblia: ¿dónde estás? Es la pregunta que nos hacen las esposas cuando decimos que vamos a llegar una hora y no llegamos. ¿Dónde estás? Pero como ya no llaman, ahora envían un texto, un WhatsApp, usted sabe. Esa es la primera pregunta que se hace en la Biblia y la hace Dios al ser humano. ¿Y por qué es importante que entendamos eso en el principio? Porque ahí estamos viendo una vez más que la intención de Dios siempre ha sido habitar con el hombre, habitar entre el hombre, hacer morada con cada uno de nosotros. La Biblia sigue narrando la historia, sigue pasando las páginas. Llegamos al tiempo de David, de los reyes, y podemos ver que llegó el momento en el que David quería, con una buena intención, David quería levantarle una casa a Dios, quería levantarle un tabernáculo. Antes de David levantarle la casa a Dios, la buena intención, el pueblo cuando estaba en Israel y cuando salen de Egipto, por el desierto rumbo a Canaán, allí el pueblo levanta un tabernáculo. Y ese tabernáculo era símbolo ¿de qué? De la presencia de Dios. Y allí en aquel tabernáculo en el desierto Dios se manifestaba de forma visible para el pueblo. Había una columna de nube que cuando se alzaba, ¿qué ocurría? Hagan maleta que nos vamos. Pero donde la nube se pasaba y se posaba y moraba, vamos a quedarnos aquí, porque aquí es que Dios quiere que estemos. Recuerden, hermanos, que el pueblo israelita llevaba 400 y pico de años allí, en Egipto, cautivo, oprimido. Y el único Dios que conocían era Faraón. Porque en ese contexto, en ese tiempo, Faraón era el Dios. Y para ellos en su mente, en su interior, ahora es algo nuevo. Confiar en una deidad de quien hemos escuchado, no hemos visto, pero él dice que tiene más poder que Faraón. Por eso es que ellos constantemente querían volver a Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón era un Dios que ellos veían, pero el Yahvé, el yo soy, ellos no lo veían. Ellos veían las manifestaciones, pero no podían ver que tal vez existía como Faraón. Y por eso se pasaban comparando. Cuando el pueblo compara Egipto y Faraón con Dios, lo que están haciendo es comparar a Faraón al nivel de Dios. Pero tú y yo sabemos que no hay hombre en la tierra, por más poder que pueda tener políticamente, que se compare a Jehová de los ejércitos, al Dios que servimos y adoramos. Pero sigo con la línea aquí. El pueblo está con ese tabernáculo caminando constantemente de aquí para allá.
Y donde quiera que había la señal visible de Dios, la columna de nube que los acompañaba de día, de noche, la columna de fuego, era la señal visible de que Dios estaba con ellos, de que Dios habitaba entre el pueblo. Cuando llegamos una vez más a David, que le mencioné ahorita, David con la buena intención quería construir un templo a Dios, porque él quería que hubiera un lugar físico, donde cada vez que la gente mirara, no estuviera, ¿verdad?, moviéndose de tienda en tienda. Recuerde que aún el arca del pacto lo movían. Él quería que hubiera un lugar fijo, donde cada vez que la gente mirara, reconociera, allí está la presencia de Dios. Ese es el símbolo de la presencia de Dios. Y cuando él iba a hacer eso, Dios le dijo: David, tienes una buena intención y te agradezco tu buena intención de quererme levantar una casa, pero quiero que sepas que yo no habito en casas hechas por manos humanas. Quiero que sepas que si yo hubiese querido habitar en una estructura, hace rato lo hubiese creado, hace rato lo hubiese construido, pero mi intención no es habitar en una estructura que alguien pueda hacer para mí. Mi intención es habitar entre ustedes y en el corazón de cada uno de ustedes. Pero aún así Dios no se opuso, porque Él sabe que el ser humano necesita un lugar. Y le dijo a David: pero tus manos están sucias, así que tú no me vas a construir, lo va a hacer tu hijo, tu generación. Hermano, y ojalá todos los padres fuéramos como David. ¿Por qué, pastor? Porque David dejó todos los materiales ya comprados, todo en un almacén, y cuando vino su hijo Salomón, lo que hizo fue comenzar a construir con los materiales que tenía allí. Él le dejó todo ya, el plano hecho y todo. Lo que tenía que hacer era comenzar a construir, Salomón. Ojalá y todos nosotros fuéramos así. Pero bueno, la realidad es otra. Y así va hasta que llegamos entonces al Nuevo Testamento. Aparece Jesús en la historia de la humanidad. Y lo vamos a ver más adelante. Pero una de las cosas por las cuales se conoce el nombre de David, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que está embarazada, ¿cómo le dice el ángel a María que se va a llamar su hijo? Se va a llamar Emanuel, porque eso significa Dios con nosotros. Así que ahora Dios en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, no solamente va a cumplir su deseo original desde el principio de estar entre el ser humano, de estar con el ser humano, sino que en la persona de Jesús esa palabra también se hace viva y se hace carne. Juan capítulo número 1, ¿verdad? Ahí usted lo puede desglosar, lo vamos a ver más adelante, pero ahí usted lo puede ver cómo Juan lo desglosa. Cómo esa palabra se hizo carne, se hizo viva, habitó entre nosotros, se hizo carne, tomó forma de hombre, dice Pablo más adelante, tomó forma de siervo para habitar entre nosotros. Y una vez Jesús asciende, muere, resucita, asciende a los cielos, Jesús entonces deja al Espíritu Santo. Jesús no dejó a los discípulos huérfanos, ni tampoco dejó a la iglesia huérfana. Mira con el piano. Jesús dejó al Espíritu Santo con su iglesia. Y la presencia del Espíritu Santo es la señal de que, aunque han pasado más de 2000 años desde que Cristo murió, la presencia del Espíritu Santo es la señal de que Dios sigue estando entre nosotros. Qué poderosa es la palabra del Señor y esta palabra recibida, yo sé que va a continuar siendo de bendición y de impacto a tu corazón. Así que te invito a que te mantengas conectado las próximas semanas para que puedas recibir y ser edificado y bendecido con la palabra de Dios. Recuerda que soy el pastor Juan Carlos Ramírez, me puedes buscar en las redes sociales, enviarme un correo electrónico y para mí será un honor, un placer, un privilegio poder orar por ti, orar por tu petición y creer que Dios hará un milagro en tu vida y por sobre todas las cosas al mismo tiempo creer también que Jehová está entre nosotros. La paz de Dios sea contigo.